Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Un Paso Más Allá. Soy Silvia Cruz y hoy os traigo a un hombre gaditano, concretamente de aquí, de Alcalá de los Gazules, que ha hecho llorar a muchas personas. ¿Queréis saber de quién se trata y por qué motivo ha hecho de llorar a tantas personas? Pues venga, no me entretengo más y vamos allá. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Silvia. Tienes 4 libros publicados de poesía, de los cuales Sí. alguno que otro ha tenido algún premio. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo empezaste a escribir, qué fue lo que te motivó, por qué poesía? Bueno, yo empecé a escribir como suele empezar a escribir, supongo que todo el mundo, leyendo mucho, leyendo a los hermanos Machado, leyendo a Juan Ramón Jiménez, leyendo La Generación del 27, etcétera, etcétera. Saltándome un poco lo que era la generación del 50, que nunca me atrajo hasta que no tuve ya una edad más madura. ¿Y por qué poesía? Quizás porque condensaba en muy pocas líneas eh, sentimientos que quizás la prosa no era capaz de condensar. Yo siempre he tenido en cuenta una cosa que es la diferencia, por ejemplo, para mí, la diferencia entre prosa y poesía, y es que en lo que en poesía se desnuda esencialmente, en prosa esencialmente se desnuda, que es muy distinto. En poesía te desnudas en esencia y la prosa es algo más, para mí es algo más mundano, pese a que tenemos múltiples ejemplos de sensibilidad escritos en narrativa. Y ya te digo, sin ánimo de extenderme mucho en los pormenores, en los por qué, yo desde joven siempre quise escribir poesía simple y llanamente porque me encontraba en los poetas a los que leía y quería, en cierto modo, indagar si yo era capaz también de poder expresarme a mí mismo a través de este formato. Se puede decir que tú la poesía es que desde bien temprano empezaste primero a leerla y ya después, a través de leerla, empezaste a escribirla. Pero, ¿cómo empezaste con el relato? Porque este es otro libro que también pues has escrito. El relato, realmente yo empecé muy pronto con la poesía y tan pronto como empecé casi que lo dejé. Yo empezaría en torno al 95, yo ya leía, era muy curioso leyendo a autores y en cierto modo lo dejé pronto porque en el 99 recibí un premio, pero también tuve una charla posterior a la recepción de ese premio en la que quedaba claro que lo que yo hacía no entraba dentro de los cánones de la poesía por aquel entonces actual. Entonces yo me veía incapaz de salir de mí mismo, de salir del yo y ver el mundo, que es lo que últimamente estoy intentando con mi último libro, expresarme a través del mundo y por aquella época pues, era incapaz de hacerlo y dejé de escribir. Es verdad que el tema de la narrativa es algo tardío también en mi forma de escribir y el único premio que tengo y la única publicación que tengo de narrativa es una obra con un título bastante directo que se llama La madre que parió a Jackie Haley, y no se podría tildar de un intento serio de escribir narrativa, sino más bien todo lo contrario, porque se trata de una obra satírica, de una obra cargada de mucho humor. El 90-95% de la obra está enfocada a hacer reír, por así decirlo,
y fue un experimento que yo me propuse después de encontrar en internet el certamen que dio pie a ese relato, que era el primer certamen de fase, Los gallumbos de Pablo Iglesias, que al final acabé ganando con este relato. Me ha llamado mucho la atención que has pronunciado la palabra o la frase que no entrabas en los cánones. ¿Esto quiere decir que en poesía también se busca una cierta forma de escribir o de expresar? Verá, siempre habrá gente que te diga qué es poesía y qué no es poesía. Y hay gente que dice que poesía es todo mientras que esté bien escrito, que eso es como muy vago. Yo siempre he considerado que todo es poesía. Desde una persona que escribe una máxima, de hecho, una máxima breve, adaptada a los tiempos de hoy en día, que puede ser cualquier frase de Facebook, de Instagram, de Twitter. Hay muchas máximas, gente que escribe muchas máximas que se podrían considerar poesía. De hecho, la cultura occidental actual se instala, o sea, hemos aprendido a través de las máximas. La cultura greco-latina se extendió a través de las máximas que se extraían de las obras de las tragedias y de las comedias griegas y que se enseñaban en los colegios. Para mí todo es poesía. Otra cosa es que guste más o guste menos y que cada uno tenga sus gustos sobre... Hay gente que prefiere leer poesía sencilla a leer poesía más elaborada, a leer poesía social que a leer, pues, por ejemplo, poesía urbana. Hay gente que simplemente tiene sus gustos y los habrá que digan que lo que se sale de esos gustos no es poesía, y habrá otros mucho más humildes que digan, como yo, que pese a mis gustos, hay otras cosas fuera de mis gustos que sí siguen siendo poesía, aunque a mí no me gusten. Yo pienso como tú. Me puede gustar más o menos, pero oye, si es poesía, es poesía. Diferente es que a ti te guste o no. Porque paellas, cada uno lo hace a su forma y te puede gustar o no, pero todas son paellas. Así que para mí la poesía es lo mismo, te puede gustar o no, pero es poesía. ¿Te cuesta mucho o te ha costado mucho? Vamos a centrarnos en tu primer libro. ¿Te costó mucho encontrar editorial que publicase ese libro y los libros posteriores? Realmente, Silvia, yo nunca he publicado con editoriales, nunca he mandado textos a editoriales para buscar editorial que me publicara. Lo del primer libro, el primer libro posiblemente fuera el menos difícil de escribir porque yo no estaba escribiendo un libro. Yo diferencio entre poemario y libro de poemas. Un poemario es un libro que tiene una serie de poemas que tienen una cohesión temática, un tono parecido, que forman un conjunto, y un libro de poemas es un libro que puede tener 100 poemas y ninguno, y todos pueden ser de su padre y de su madre, y ninguno tiene nada que ver con el anterior. Entonces, este primer libro sí era eso, era lo segundo, era un libro de poemas, ¿entiendes? Y a mí me escribieron y me dijeron, oye, José, yo sé que tú tienes un texto, seguro, porque yo sé que tú escribes poesía, yo ni siquiera le había dicho a esa persona que escribía poesía. Dice, yo sé que tú escribes poesía y que tienes un texto y lo necesito por tal razón, tal igual. Se había quedado sin autor, sin autora, para la colección Alumbre, para Diputación de Cádiz, y me pidió el texto y le dije, mira, Carmen, yo tengo todo esto. Y por un lado tengo una serie de poemas que tienen una cohesión, y por otro lado tengo una serie de poemas que no tienen tanta cohesión con los anteriores. Y dice, tú no te preocupes, nosotros les vamos a dar la cohesión. Nada como una nota de prensa bien escrita para darle cohesión a un libro, que no lo tiene. Y quizás fuera el menos difícil de escribir porque yo no trataba de escribir un libro, yo solo trataba de escribir poesía y tenía poemas, ¿entiendes? Después vino el momento de centrarme un poco y decir, pues yo quiero escribir un poemario, quiero escribir algo a partir de una idea y desarrollar esa idea en un conjunto de poemas. ¿Qué hice? Yo soy un lector empedernido de Federico García Lorca. De hecho, acabo de releer Poeta en Nueva York en una edición preciosa, ilustrada, del Reino de Cordelia.
Y yo recuerdo perfectamente el poema Grito hacia Roma, es una de las dos odas una Walt Whitman y la otra es Grito hacia Roma, de ese libro, de Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca, y recordaba perfectamente el pasaje en el que habla de que solo hay 1 millón de herreros haciendo cadenas, y me llamó mucho la atención, será porque yo soy carpintero, me llamó mucho la atención el verso: solo hay 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. Eso lo conjugué un poco con el tema de la memoria histórica, etcétera, etcétera. No es un libro que hable per se de la memoria histórica, solo hay un par de poemas dedicados a ese ámbito, y entonces quise desarrollar el libro en torno a ese epicentro, al epicentro de ese verso, que es el que da título realmente al libro. Y lo puede hacer porque, no sé si sabes que creo que desde 2017 o 2018 se extinguieron los derechos de autor con respecto a la obra de Federico García Lorca, y es ahora cuando cualquier editorial y cualquier poeta puede hacer referencia a la obra de Lorca y editar la obra de Lorca sin tener que rendir cuentas de derechos de autor. De hecho, precisamente por eso se ha editado los poemas del amor, los sonetos del amor oscuro, que editó Cazador de Ratas a través de su colección Viento Verde, que es donde yo introduzco también un poema. Y por eso, por ejemplo, ahora se están editando muchas ediciones, muchos libros ilustrados sobre la obra de Lorca. Y ya te digo, yo seguí por ese camino y resulta que ese libro pues gustó. Ya había empezado yo con esto de mandar libros a concursos, gustó en Canarias a la mayor parte del jurado, recibí un premio y seguí por ese camino, por el camino de darle un sentido a cada libro que escribía, haciendo que cada poema tuviera una relación, aunque fuera mínima, con el anterior y con el posterior. ¿Sientes ahora esa presión de, digamos, no bajar el nivel y tener que seguir en un camino que tú mismo te has marcado? No tengo presión, porque yo si no quiero tener premios, no me presento a premios, ¿entiendes? O sea, hay mucha gente que se presenta a premios y no tiene la suerte que he tenido yo. Yo he tenido una suerte inmensa de obtener un primer premio que obtuve por mis primeros poemas, que en cierto modo nunca he pensado que fuera merecido. Después creo que sí, pero he tenido mucha suerte porque hay infinidad de poetas. Los certámenes reciben entre 500 y 700, y me quedo corto, poemarios por edición, y te puedo asegurar que hay mucha gente que no tiene tanta suerte como yo he tenido suerte. Después de ese premio vino otro en Lepe, un poco más modesto, con un libro un poco más modesto también, más corto, donde escribía prosas poéticas y pequeños poemas, micropoemas de 1 o 3 versos como mucho, en torno a la soledad y al silencio, y fue premiado también. Y ya por último, el último libro, sí, el último libro es un libro que yo he movido por concursos, no ha tenido esa suerte. Te puedo decir que se ha quedado a las puertas de al menos cuatro certámenes en los que ha llegado a la final, pero ya ese libro tenía, como quien dice, tenía novia. Tenía novia, y no es otra que, porque así se cierra el círculo, no es otra que la misma persona que editó mi primer libro a través de Diputación, pero esta vez lo ha hecho a través de su propia editorial, que es Cazador de Ratas, a través de su colección Viento Verde, y no otra que mi amiga y poeta Carmen Moreno. Y presión, por cierto, como tú me has dicho, presión ninguna, porque el nivel no lo das tú, el nivel te lo da la vida. O sea, según tú quieras extraer de la vida sentimientos, ideas, conceptos, emociones, la vida te las dará o no, y tú sabrás leerlas o no, y sabrás explicarlas, o por así decirlo, plasmarlas en un poema. El nivel te lo da la vida, y si la vida no quiere darte lo que te ha dado con anterioridad,
simplemente te tienes que amoldar a lo que viene dado. José Manuel, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En los poemarios o en los libros de poemas? Yo me siento más cómodo en los poemarios, porque es verdad que muchas veces escribes poemas que tú dices, bueno, ¿y esto dónde encaja? Y entonces eso se queda ahí en un cajón desastre, pero al fin, en algún momento dado, empiezas a escribir cosas que tienen que ver con lo que has escrito y se ha quedado ahí en ese cajón. Y entonces, y resulta que aunque tú no querías escribir desde el punto de vista de un poemario, acabas teniendo varios poemarios en tus carpetas, en tu ordenador, varios poemarios que van creciendo poquito a poco, día a día, con un poema, 2 poemas, a veces pasa semanas sin escribir, entonces esos poemarios no crecen. Pero yo me siento más cómodo en el concepto de poemario porque me ayuda a tener, a tener un eje sobre el que moverme, que es más, vale, no vamos a hablar de cerrarse a una idea, porque todas las ideas son capaces de expandirse hasta límites que nuestro propio cerebro no puede sospechar porque tenemos nuestras limitaciones cerebrales, fisiológicas y psicológicas. Estamos hablando de los poemarios, de tu primer libro de poema, hemos hablado de ese libro que escribiste. ¿Tienes intención de expandirte? Es decir, no quedarte solo con tus poemarios, sino escribir, no sé, una novela, escribir cualquier otro tipo de literatura. Para mí resulta francamente difícil no escribir narrativa, sino saber qué narrativa escribir. Porque hay tantos géneros y hay tanto potencial en las ideas que pueda tener una persona, pero realmente se podría decir que todo está escrito. Lo único que hace falta por ejemplo, es coger lo que ya está escrito y darle una vuelta de tuerca. Porque ¿quién te iba a decir a ti, por ejemplo, y yo porque estoy leyendo a Irene Vallejo estos días en su libro El infinito en un junco, ¿quién te iba a decir a ti que Fahrenheit 451, que es una distopía de algo que podría pasar en el futuro, algo que no ha pasado en tiempos modernos, en realidad sí pasó, y pasó en el siglo V en China, que es que el poder establecido diga, vamos a destruir todos los libros del mundo. O sea, todos los libros a nuestro alcance los vamos a destruir porque, y vamos a prohibir que se haga exaltación del pasado. A partir de ahora vamos a crear cosas nuevas y solo lo actual y solo el régimen actual es lo que vale. ¿Qué pasó en China y qué pasa, por ejemplo, en Fahrenheit 451? Que hay gente que se resiste y hay gente que empieza a memorizar fragmentos de libros y se unen unos a otros para dar forma a esos fragmentos de libro para que el día de mañana puedan volver a existir esos libros copiados sobre papel. Entonces, si tú te das cuenta, una obra como Fahrenheit 451, que fue tan rompedora, en realidad no sabemos si su autor tenía conocimiento de estos hechos, pero esos hechos suceden en un momento de la historia. Entonces, todo está escrito o todo ha pasado. Lo único que hay que hacer es darle una vuelta de tuerca a la historia y lo único que hay que darle una vuelta a las historias. En género negro, todo está escrito, pero siempre hay una manera de darle vuelta a los crímenes, al carácter detectivesco de los personajes, etcétera, etcétera. Y para mí es francamente muy difícil, porque yo he asistido a presentaciones de libros por ejemplo, de terror o de ciencia ficción o de género negro, y para tú hacer una buena novela de género negro tienes que haber leído básicamente el 90% de lo que se ha escrito en género negro. ¿Entiendes? Para no caer en tópicos, para no caer para no escribir una novela que ya se ha escrito. ¿Entiendes? O escribir una novela que ya se ha escrito,
pero dando desde un ángulo distinto, por ejemplo, desde el humor o desde... Y de esa manera darle una vuelta de tuerca y hacer algo nuevo. A mí la verdad es que con la narrativa pues yo me atasco un montón y de hecho, por ejemplo, con la poesía no soy, entre comillas, muy narrativo. Yo mis poemas no son muy largos y mis poemas pues no tienden a la narratividad, sino que tienden a ser verso tras verso, un golpe tras otro, una máxima que no va hilando una historia, sino que cada verso tiene su propia independencia y dentro del poema acaban siendo un conjunto, pero no tienen una narratividad, no te cuentan una historia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque a mí la narrativa en realidad se me atasca un poco en la cabeza. Si te soy sincera, yo soy más de leer poesías, poemas, lo que sea, cortos que largos, porque cuando eso de que para alargarlo empiezan a darle vueltas y vueltas, pero es que lo importante está dicho. A mí eso de que te enrolles para alargarlo, se me hace pesado. Lo leo, pero se me hace pesado. A mí lo breve, si dos veces breve es mejor. Y es que es verdad, para mí los cortitos, porque es como un zas de emociones. El otro es como que la emoción que había sentido se va durmiendo. Entonces yo soy fan de los cortos, así que cada uno pues tiene un gusto, pero Lo que te digo sobre la narrativa, que yo, por ejemplo, prefiero la narrativa breve. Prefiero los cuentos cortos, los microrelatos. Tengo autores de cabecera como Eduardo Cruz Acillona, que me encantan, que es un autor de microrelatos fantásticos. Y yo, por ejemplo, estoy ensayando a escribir microrelatos. Tengo ya un buen grupo de textos que están conformando un libro que aún no tiene título. Eh, pero yo prefiero el microrelato a lo que es el relato largo o la micronovela o la novela corta o la novela en sí. hablando de títulos, ¿eres de los que pone el título primero y después viene lo demás? ¿O cuando has escrito lo demás, o sea, el poema, dices, pues para este poema me gusta este título? Mira, yo he tenido, salvo excepciones, como mi relato, que siempre tuvo un título provisional y al final se acabó quedando con el título provisional, yo no sé ni cómo ni por qué. Era simple y llanamente porque a mí me fascinaba tanto el personaje, lo que es el personaje de Rothschild que interpreta Jackie Earle Haley en Watchmen, en la película Watchmen, que yo quise recrear un personaje así parecido y el tipo tenía cierto parecido con el actor y entonces yo me dije, cada vez que escribía una escena sobre este personaje, me decía, joder, la madre que parió a este tío, ¿entiendes? Y porque era genuino, era cachondo y o sea, tenía un sentido del humor muy negro. Y entonces me dije a mí mismo, pues se le va a quedar el título este. No tenía el título, ese es un título provisional, pero por ejemplo con Un millón de carpinteros tenía claro que tenía que ser ese título porque era el verso de Lorca sobre el que yo me quería mover. Y después, pues, yo la verdad es que soy muy malo poniendo títulos y sobre todo subtítulos, porque mi primer libro tiene un subtítulo que cuando Carmen Moreno le dije, oye, pues el libro se va a llamar Manual del Buen Sepulturero. Y dice, bueno, y el resto de poemas y otros poemas, ¿no? Me dice ella, digo, no. Y otras tumbas de carne y verso. Y dice, ya te vale. Y me dice, ya te vale. Digo, pues sí, pues ya. Y desde entonces pues estoy arrepentido porque es un título súper largo, súper rimbombante, pero bueno, no quiero entrar en esa dinámica de la mayoría de autores y autoras que se arrepienten de lo que han hecho en sus primeros poemas, en sus primeros poemarios, etcétera, etcétera. El libro está ahí y puede gustar más o puede gustar menos, pero vamos, que siempre noto ciertas dificultades a la hora de los títulos. Tuve muy claro y lo sabía perfectamente que mi tercer poemario se iba a llamar La soledad del francotirador. Y lo sabía desde que tuve una reunión con un grupo en Chiclana, un grupo que llevaba el poeta Miguel Ángel García Argüez, que era un grupo por así decirlo, no hay muchos grupos que sean clubes de lectura que sean de poesía.
lo suele haber más de narrativa en las bibliotecas, etcétera, etcétera. Y este era de poesía y quisieron comentar mi primer libro. Quisieron comentar mi primer libro y entonces me hizo una pregunta Miguel Ángel que fue, dice, bueno, José, ¿y tú te mueves en torno a una serie de personas como grupo? Porque él está en un grupo que se llama La Palabra Itinerante, y me dice, o vives en la soledad del francotirador. Y a mí me gustó mucho eso. Me gustó mucho porque era el concepto de poeta solitario que escribe apartado, que escribe fijándose en el mundo desde su propia perspectiva y no desde la de los demás. Pues eso sería en 2016, seguro, porque yo ya en 2017, cuando me hicieron una entrevista en la recepción del premio del 22 Premio de Poesía Internacional de Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ya sabía yo que mi próximo libro se iba a llamar La soledad del francotirador y no cejé nunca en que ese libro se llamara así. El único problema es que no ha sido el tercero, porque mientras yo corregía ese libro, escribía, corregía y volvía a corregir, estaba escribiendo uno de poemas breves y prosas poéticas que acabó llamándose Afonismos y otras formas de perder el tiempo, que es un juego de palabras total, porque afonismos no existe, pero es un juego de palabras entre la palabra aforismo y afonía, y otras formas de perder el tiempo. Formas se refiere al resto de formas que yo cultivo en ese libro, que son las prosas poéticas. Y de perder el tiempo se puede tomar de dos maneras. De perder el tiempo en el sentido estricto de estamos perdiendo el tiempo con esto, o en el sentido de perder el tiempo, que es de lo que habla el libro en sí. El silencio es una forma de perder el tiempo, la soledad es una forma de pérdida de tiempo, y la muerte es la forma definitiva de perder el tiempo. Me refiero al tiempo ontológico, al que nos traspasa día a día al nuestro. Y resultó que ese libro presentaba un concurso que acababan de recuperar en Lepe, después de 7 años, creo, sin certamen. El poeta Santiago Agua del Landero lo recuperó y en la primera edición pues, le dieron el premio al libro, y acabó saliendo el mismo año que La soledad francotiradora, el año pasado, pero antes que él. O sea que mi tercer poemario no acabó siendo La soledad francotirador, sino que acabó siendo el cuarto. Bueno, pero está ahí, que es lo importante. Yo he de decir que me han insistido mucho para tenerte aquí. Yo estoy muy contenta de tenerte y quiere decir que tus libros gustan y que se te quiere por lo que haces y a ti como persona. Entonces yo doy las gracias a esas personas que me insistían y que me dijeron, oye, tienes que llevar a José Manuel al programa. Y digo yo, bueno, pues nada, llevaré, lo traigo. Yo creo que tú ya sabes más o menos de quién se trata, así que muchas gracias a ellos por aconsejarme que te trajera. Recientemente has estado en una feria del libro y, bueno, pues firmando tu libro. Y para ti, ¿qué supuso tu primera feria del libro y qué son ahora para ti estas ferias del libro? Porque, a ver, yo supongo que cada libro es tu hijo y todos son emocionantes, pero ¿qué sentiste en esa primera y qué sientes ahora? Bueno, yo en la primera feria del libro en la que firmé, creo que fue porque yo no firmé. Presentamos mi primer libro en la Feria del Libro de Cádiz de 2014. Firmé libros, pero no era una firma de libro per se, era una presentación y por lo tanto firmé libros, está claro. Fue muy emocionante porque los dos autores, en aquella época se buscaban autores noveles, es decir, que no hubiesen editado, y el autor de narrativa, tanto el autor de narrativa como yo, no habíamos editado nunca nada y éramos como dos niños chicos con zapatos nuevos, eso está claro. Pero después ya cuando intentas tomártelo más en serio, cuando entras al trapo de las editoriales y la gente te dice, tío, tienes que venir a la Feria del Libro a firmar sí o sí, vas a la Feria del Libro y te das de bruces con que en la Feria del Libro la gente no puede gastarse
100, 200, 300 euros el libro y son muy, muy exigentes a la hora de elegir, y la poesía parece que no está dentro de sus prioridades, y te das de bruces con que llegas un día, te pasas allí 3 horas y no firmas nada. ¿Entiendes? Y entonces, pues, te das de bruces con esa realidad, pero si yo algo siempre he tenido en cuenta es que a mí la poesía, para mí la poesía en estos eventos es secundario. Yo no voy a las presentaciones para halagar a un poeta ni halagar a un narrador. Yo no voy a las ferias del libro a que me halaguen comprándome el libro, firmándome. Yo voy a la feria del libro a conocer gente, y voy a las presentaciones a conocer gente, a intercambiar impresiones. ¿Entiendes? Yo he dejado de hablar con gente porque teníamos que sentarnos a tomar un café y un suso para hablar de poesía, para hablar de publicar un poema en una revista, y nunca se produjo esa situación. Nunca nos tomamos un café, nunca nos comimos un suso, nunca hablamos de poesía, y sin embargo se pretendía de mí que yo siguiera manteniendo una relación de amistad, y me dije a mí mismo, no, porque a mí lo que me importa son las personas. Y si las personas se comportan de esta manera tan fría, pues no me interesa. ¿Entiendes? Yo busco enriquecerme a mí mismo a través de los demás, a través de los demás como personas. Y después, si sus obras son buenas o son malas, eso ya me lo quedo para mí. Si me enriquecen como narradores o como poetas, eso ya me lo quedo para mí. Y si me enriquecen, pues muy bien, me parece fantástico. Pero yo siempre prefiero la amistad de mi editora actual, su amistad. Digo, prefiero tener tu amistad que ser tu autor. ¿Entiendes? Por así decirlo. Y desde 2010 hasta ahora, después de 12 años, pues seguimos siendo amigos. A pesar de que sí hemos entrado en el terreno de la relación literaria, pero seguimos siendo amigos, que eso es lo que a mí me interesa de las personas, realmente. ¿Te has encontrado en esos clubs que vas y donde se narran poesías, te has encontrado con alguna poesía que tú hayas querido hacer, como por ejemplo con García Lorca, de escribir sobre un tema que se has puesto? Sobre temas no sabría decirte qué me llama más la atención a la hora de escribir poesía. Pero, ¿qué es lo que he encontrado, por ejemplo, en las personas y en los grupos que he tratado? Siempre he encontrado mucha humildad, y siempre he encontrado muchas ganas de querer enriquecerse culturalmente, psicológicamente, a través de la poesía y de la narrativa. He encontrado grandes poetas porque siempre fueron de mi gusto, gente como Carmen Moreno, Miguel Ángel García Argüés, y antes de conocerlos personalmente, y he encontrado grandes personas en ellos. Y alrededor de ellos, he encontrado también a muchas grandes personas que cultivan la poesía y cultivan la narrativa a niveles, pues, a distintos niveles entre ellos, pero a niveles parecidos al mío, y mucho más, y incluso más grandes que el mío. Yo te puedo mencionar a Bea Aragón, a la que conocí cuando edité mi primer libro, porque es amiga del autor de narrativa que compartió conmigo la colección Alumbre, que ya tiene 3 poemarios publicados, y 2 con Cazador de Ratas, y ninguno es malo. O sea, y es una persona que empezó aprendiendo a escribir poesía en una escuela, en lo que ellos llaman la escuelita de las letras en Chiclana, ¿entiendes? O sea que, y después pues he encontrado un grupo muy nutrido de gente en Algeciras, con Stuart Mundini a la cabeza, que son muy, Marina Rosado también en Algeciras, que son muy enriquecedoras, por así decirlo. Y eso es lo que hay en ese grupo. Hay humildad y muchas ganas de crecer como personas a través de la cultura, que es lo importante. Hablando contigo me estoy dando cuenta que quizás yo estaba equivocada, porque
a mí me gusta la poesía, he escrito alguna que otra, pero sí que vas a la calle y escuchas y es como que la poesía como que no está de moda, como que eso lo hacían antes las Pero, personas, como que ha bajado. Y en cambio, hablando contigo, me estás mencionando muchas personas que escriben poesía. me Entonces, estoy quizá, quedando, me quedo corto, porque claro, te podía mencionar un montón de gente más. obviamente este pensamiento que yo tenía como que la poesía estaba de capa caída, pues por lo que tú me estás contando es erróneo. Y no quería dejar de pasar esto, o sea, tenía que mencionarlo porque, ya te digo, yo he llegado a esta conclusión por personas con las que hablo, ¿no? Y es Ujú. curioso porque, señores, la poesía está viva, a lo mejor no igual de viva que hace unos años, pero que la poesía está viva y que esto no puede morir porque es que la poesía es algo muy bonito. Realmente la poesía está en la calle, ¿entiendes? La poesía está en la calle. Eso no quiere decir que la poesía ahora mismo sea un género indigente. La poesía está en la calle y está más viva que nunca porque precisamente porque está en la calle. La poesía ha mutado, por así decirlo, está en las redes sociales, llega a mucha más gente, hay muchos más poetas o muchas más poetas. Entramos de nuevo en el tema de quién se considera poeta o quién no, pero yo no entro en eso porque para eso opiniones son como los colores. Eh, y por así decirlo, la poesía muta y se mueve a través de distintos canales a los que se movían antiguamente. La edición ya pasa a un plano secundario, por así decirlo, y la poesía se está moviendo también ahora en el plano de lo oral a través de la jam session, o sea, de micros abiertos, de sesiones de micro abiertos donde todo el mundo puede leer sus poemas, o de las poetry slam, de las que yo no soy muy fan porque son verdaderos certámenes en vivo, porque son concursos, por así decirlo, donde cada poeta puede leer 3, 4, 5 poemas breves o no tan breves, pero ya no los lee, sino que los recita de memoria y hay un público que vota, ¿entiendes? Y no soy muy fan de eso, pero es otro canal a través del cual se mueve la poesía, como se puede mover por YouTube, como se puede mover por Instagram, por Facebook, por cualquier red social o cualquier medio. Para ti, que has estado en diferentes concursos, ¿piensas que hay muchas trabas a participar en un concurso aquí en España? Aquí en España, sobre todo, alguna de las mayores trabas que hay es el tema de la nacionalidad. Posiblemente más del 60% de los certámenes son exclusivamente para autores nacionales en España. Eh, es evidente que por ser certámenes que se llevan a cabo en España, un autor irlandés podría pensar que es una traba que haya que escribir en castellano. Amigo, escriba usted para, para concursos en Inglaterra, en Escocia, etcétera, etcétera, o en Estados Unidos. Yo he participado precisamente en concursos en Estados Unidos que eran en castellano, en Estados Unidos. Ojo, aquí en España las trabas no son muchas. Básicamente la mayoría de los concursos tienen un rango en el que tú tienes que tener un poemario, no un librito de poemas pequeños, sino normalmente suelen ser a partir de 500 versos, que son unas 30 páginas, 40 páginas de Word, y trabas algunas, pero ya está. Se trata, la mayoría de los concursos lo que tratan es de hacer una criba, eh, tanto por nacionalidad, tanto por extensión de los poemarios, tanto por, no sé, por distintas cosas. Pero es que ha habido un problema, se ha caído la plataforma que es la que utilizo, que es Zoom, que me ha puesto por primera vez en la vida un tiempo, dice que lo he excedido, se ha pagado. Pero aquí tenemos otra vez a José Manuel, que nos va a continuar contando qué pasaba con esas solicitudes o llamémoslo X para poder participar aquí en España.
Pues sí, realmente, como te decía, la mayoría de certámenes lo que buscan a la hora de poner en sus bases una serie de requisitos es que no se le llenen los correos electrónicos de textos, porque buscan tener como mucho unos 400, 500 candidatos al certamen. Y si realmente fueran sin restricciones, realmente sin restricciones, porque muchos ponen sin restricciones, pero siempre hay una serie de requisitos que alguien no va a cumplir. Por ejemplo, una de las cosas que menos se ven en los certámenes de poesía es poesía visual. No hay certámenes apenas de poesía visual, y los certámenes no aceptan poesía visual y los certámenes convencionales. Y por otra parte, lo que no hay tampoco, o hay muchas restricciones para la prosa poética. La prosa poética parece que está denostada, en cierto modo, por los certámenes convencionales, salvo 30-35% de ellos que te ponen un límite de líneas, que es normal, igual que te lo ponen al límite de verso. El límite de verso puede estar por lo general, entre 700 y 1000 versos. Es lo que se considera un libro estándar. Y como te digo, lo que buscan es no saturar a sus jurados de 1500 libros, cuando en realidad podrían leerse 400, que nadie se va a leer 400 libros. Después lo reparten entre los distintos jurados, hacen una criba, cada uno hace una criba de los autores que se le han entregado, y después lo ponen en común. Ya esos 10 o 15 o 20 que se han cribado, que son los que llegan al final, sí se los leen los 5, 6, 7 jurados que haya en el certamen. Es verdad, hay muchas trabas, pero si sabes moverte, también hay mucho profesional que se mueve en torno a los certámenes y que escribe profesos para los certámenes. Es decir, que tienen libros escritos punto por punto para cumplir los requisitos de los certámenes. A ver, sí, está bien, porque sigue siendo poemas, pero ya, si tú te condicionas, ya no escribes tan libre. Pienso, que a lo mejor me equivoco. Bueno, realmente te digo, yo no escribo poesía juvenil. No puedo entrar en certámenes de poesía juvenil, ni tampoco escribo poesía infantil. Tampoco escribo poesía mística, que los hay, certámenes que son muy suculentos de poesía mística. Yo me voy a poner a escribir como Fray Luis de León, o porque quiero ganar un certamen de 7.000 euros. No. Yo entro en los certámenes en los que yo creo que puedo participar con lo que tengo, con lo que escribo, y no escribo, es profeso para... La única vez que yo he escrito es profeso para un certamen fue para el de narrativa que gané, y es profeso significa que a ti te decían, en el relato escribas lo que escribas, que eres libre de escribir lo que tú quieras, solo tienes que mencionar dos cosas, a Pablo Iglesias y sus gallumbos. O sea, solo eso. Se trata de un certamen eminentemente orientado al humor, y por lo tanto las bases no podían ser más humorísticas, y yo, pues, por supuesto, escribí un libro de humor, no solo donde mencionaba a Pablo Iglesias, sino que era una sátira profeso sobre Pablo Iglesias, sobre la política en general y sobre la actualidad de aquel momento que se estaba desarrollando en la política en nuestro país, y les gustó y lo premiaron, simple y llanamente. José Manuel, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Pues mira, pues en principio, si... Pues en principio, realmente en la Biblioteca Pública Millán Puelles, en Alcalá, si sois de Alcalá, los que estáis viendo el vídeo, en la Biblioteca Millán Puelles están todos mis libros de poemas, y no sé si un ejemplar de La madre que parió a Jackie Haley, el relato que te digo, y este último relato se puede comprar por EPUB digital en literaturas.com, en LC Libro, y yo creo que, salvo eso, ninguno de mis tres primeros libros de poesía están ya en stock, salvo que yo sepa La soledad del francotirador, que es el último, el cuarto, que sí está en la página web de cazadoresderatas.com, donde se puede pedir, evidentemente,
a través de su tienda online. Pues muchas gracias por haber estado aquí este ratito conmigo. Yo voy a dejar abajo en la cajita de descripción todos los enlaces de interés para quien quiera seguir conociendo a José Manuel, para quien quiera adquirir sus libros o simplemente visualizar algo que tenga el puesto que pueda interesar. Y nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y nada, un saludo muy fuerte. Muchas gracias, Silvia. Un saludo fuerte. Chao. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo quiero dar muchas gracias a esas personas que me dijeron que trajese a un paso más allá a José Manuel. Estoy agradecidísima de ese consejo, lo he disfrutado mucho y puedo asegurar que si él quiere, esta no va a ser la única entrevista que le realice a José Manuel. A mí me encantaría que José Manuel volviese a estar aquí en Un Paso Más Allá, que nos recite alguno de esos poemas. Mientras tanto, no olvidéis que podéis darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal que es gratis y darle a la campanita porque si no YouTube no os avisa de cuando hay nuevo vídeo de Un Paso Más Allá. Mientras tanto, un besazo enorme. ¡Chao!